Muchísimas gracias a la doctora María Alejandra Rodríguez. Bueno, excelente presentación, más didáctica imposible. Y yo me recorría un poco cuando expresaba la fisiopatología y aprendía mucho de ver por qué coloco aquí el anticonceptivo y por qué aquí el antiandrógeno, que va a ser parte de la charla que vamos a hablar ahorita. Y volvemos a lo mismo, definitivamente tratemos todo desde el punto de vista multidisciplinario. Esa es la manera y opción de poder darle calidad al paciente. Ahora vamos a seguir con la doctora Paula Cortiña, quien me sé de memoria el currículum, pero bueno, aquí igual voy a decir, es especialista en ginecología y reproducción humana del Hospital Carlos J. Bella de la Cruz Roja venezolana. Tiene magíster licenciado en biología de reproducción humana del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es profesora de la Universidad Central de Venezuela, es coordinadora del curso de ginecoendocrinología reproductiva, es casi la directora porque vive ahí ayudándome en todo. Y adicionalmente tiene diplomado en endocrinología ginecológica de la Universidad de Alcalá. Es amiga, como cada una de todas, pero la fastidio todos los días. Adelante, doctora. Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Vamos a poner el puntero de una vez. Y bueno, me toca el gran reto de hablar del enfoque ginecoendocrino en el tratamiento del hiperandrogenismo en poco tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de cubrir todos los aspectos. Bueno, hay que tener varias consideraciones generales cuando estamos ante una paciente con hiperandrogenismo. En primer lugar, saber la etiología. La hermosa charla que nos dio Liliana pues nos acerca y nos hace ver que hay muchísimas causas de hiperandrogenismo y es importante saber cuál es la causa y cuál es el motivo de consulta. Si el hiperandrogenismo se está manifestando como un hirsutismo, como un acné o como una alopecia o como una infertilidad o como alteraciones metabólicas o una combinación de todas, que es generalmente lo que vemos en la consulta. Por supuesto, la edad es importante. No es lo mismo la adolescencia que la mujer en edad reproductiva y en la menopausia, que Alexander va a hablar de eso. Si tiene o no vida sexual, ya vamos a ver por qué, y si la paciente desea embarazo. Es importante siempre recalcar que las medidas no farmacológicas son importantes según la patología. Ya vimos que el síndrome de ovario poliquístico, que es un síndrome que combina sobre todo la parte de hiperandrogenismo con trastornos metabólicos, que por supuesto van de la mano, es muy importante hacer énfasis que el tratamiento debe iniciarse con medidas no farmacológicas, y ya vamos a ver por qué. Y la principal meta del tratamiento farmacológico es, en primer lugar, la reducción de la producción y o de la acción de los andrógenos en los órganos blancos. Por supuesto, educar al paciente porque muchas veces hay que tener paciencia para que el tratamiento haga efecto. Recordemos que en el ciclo del pelo, por ejemplo, es muy lento y el efecto lo vamos a ver en meses o años. El alcance del tratamiento, normalmente el pelo que ya salió, pues el tratamiento no lo va a tumbar, necesitamos ir de la mano con el dermatólogo para hacer medidas de ablación del pelo. La efectividad del tratamiento depende del fármaco que utilicemos y por supuesto de la etiología. ¿Cuánto es el tiempo de uso del tratamiento? Son tratamientos crónicos porque en el momento que se suspende el tratamiento vuelve el problema. Y por supuesto, el manejo de los efectos secundarios de algunos de los tratamientos. Y bueno, aquí insistir en lo que han dicho las personas que me han precedido, que el manejo es multidisciplinario, porque el exceso de andrógenos tiene que ver con muchas áreas de la medicina y debemos trabajar en conjunto porque esto repercute el hiperandrogenismo a nivel estético, pero también a nivel reproductivo, metabólico, y sabemos que a largo plazo hay enfermedades cardiovasculares asociadas a este problema que debemos evitar y mientras más pronto actuemos mejor. Bueno, vamos a hablar primero del tratamiento no farmacológico, que son las modificaciones del estilo de vida. Ya Liliana nos habló de la importancia de la insulina. La hiperinsulinemia genera problemas no solo en hiperandrogenismo, sino en las consideraciones cardiovasculares. Y se ha visto que una reducción de peso de hasta un 10% en pacientes hirsutas, obesas o con SOP disminuye la producción androgénica. Hay un aumento de la SHBG, que es la globulina transportadora de esta testosterona.
mejora el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos, tiene un mejor perfil lipídico de la paciente, que esto incide también en el hiperandrogenismo, también disminuye factores trombogénicos y regula el ciclo menstrual. Entonces, todos estos efectos no farmacológicos son bien importantes porque no solamente vamos a tener efecto en el hiperandrogenismo, sino las consecuencias de la etiología que genera el hiperandrogenismo como síntoma fundamental. Y, por supuesto, la fertilidad. Vamos a hablar ahora de lo que es el tratamiento hormonal. Los objetivos del tratamiento hormonal están relacionados con los diferentes momentos o los diferentes ángulos donde podemos incidir para disminuir el efecto final, que es esas manifestaciones de hiperandrogenismo. En primer lugar, tratamientos que disminuyen la producción del andrógeno. En segundo lugar, fármacos que aumentan la hormona transportadora para disminuir la fracción libre que actúa en el tejido blanco. Y al final, pues la respuesta del órgano blanco en la piel, bien sea a través del acné o de las otras manifestaciones como el hirsutismo, la alopecia, inclusive pues otras manifestaciones que podamos tener. ¿Cómo inhibimos la producción? ¿Qué hacemos para que no se produzca andrógeno, sobre todo a nivel del ovario, que es lo que más caracteriza estos síndromes? El caballito de batalla son los anticonceptivos combinados, que tienen un componente estrogénico y progestagénico, que ya vamos a ver cómo inciden los dos en el hiperandrogenismo. Los análogos de NRH, que inhiben el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, entonces disminuyen la producción hormonal a nivel del ovario, y los glucocorticoides, que se pueden utilizar, ya vamos a ver de qué manera, en la hiperplasia suprarrenal. Los anticonceptivos combinados, esto es probablemente el fármaco más importante que debemos aprender a utilizar y utilizarlo de manera adecuada, porque es la primera línea de tratamiento farmacológico. El componente estrogénico, en primer lugar, inhibe la producción gonadal de andrógenos por disminución de FSH, básicamente. Aumenta la producción hepática de SHBG, que recordemos que es la globulina que atrapa esa testosterona para que no tenga el efecto a nivel del órgano blanco. Además, el estrógeno se opone a los andrógenos a nivel de la unidad pilosebácea y tiene un efecto directo en el órgano blanco. Además, regula genes involucrados en el crecimiento y la secreción de la unidad pilosebácea. Entonces, como vemos, pues tiene muchos efectos. Además, tiene efecto inflamatorio. El componente progestínico, generalmente utilizamos antiandrogénicos, ya vamos a ver cuáles son. Es un inhibidor competitivo del receptor de andrógenos, los que tienen efecto antiandrogénico. Recordemos que los progestágenos pueden unirse al receptor de mineralocorticoides, de estrógeno o de andrógeno. Y en este caso utilizamos los que tienen mayor afinidad por el receptor de andrógeno para que lo bloqueen. También inhibe la 5-alfa reductasa, que es quien nos sintetiza dihidrotestosterona desde la testosterona, que es quien ejerce realmente la función o quien tiene mayor afinidad por el receptor de andrógeno. Y aumenta el metabolismo hepático de los andrógenos, es decir, que hace que se eliminen de forma más rápida. Aquí podemos ver los diferentes progestágenos antiandrogénicos que utilizamos. Tenemos la ciproterona, que es el que tiene mayor efecto antiandrogénico, le sigue el dienogest, después la drospirenona y por último la clormadinona. En general utilizamos estos 4, aunque se ha descrito que cualquier anticonceptivo produce una disminución del hiperandrogenismo. Por supuesto, recordar que hay que utilizar los criterios de elegibilidad de la OMS, porque no todas las mujeres pueden utilizar los anticonceptivos, sobre todo los combinados, y es importante saber en qué categoría debe caer, en categoría 1 y 2, para poder utilizarlos de forma segura. Entonces, ¿qué hacen los anticonceptivos en estos 3 niveles donde actúa el andrógeno? Disminuye la producción, aumenta el secuestro por esta globulina transportadora y actúa en la piel. Por eso es la primera línea de tratamiento, porque actúa en los 3 niveles que necesitamos disminuir la acción androgénica. Después tenemos los análogos agonistas y antagonistas de GnRH. Recordemos que ellos hacen que disminuya la producción de FSH y LH por una estimulación constante, llegan a bloquear la acción de la GnRH por parte del hipotálamo, entonces suprime el eje hipotálamo hipófisis ovario.
Pero como lo suprime, genera una especie de menopausia química que tiene efectos secundarios. Por eso es mejor usarlos en combinación con anticonceptivos orales y solamente en casos muy severos y resistentes a las terapias tradicionales. Primero, porque es costoso, y segundo, porque tiene efectos secundarios, y el tratamiento a largo plazo, que es el que necesitamos en el hiperandrogenismo, pues lo hace difícil de utilizar. Se puede considerar su uso en pacientes obesas o que tengan alguna contraindicación anticonceptiva. ¿Dónde actúan entonces estos análogos? Básicamente actúan en el primer nivel, que es disminuyendo el aumento de la producción de andrógenos. Después tenemos los fármacos que son antiandrogénicos. Estos fármacos se clasifican en los antagonistas del receptor de andrógeno y los antagonistas de la 5-alfa reductasa, que es la enzima que convierte testosterona en dihidrotestosterona. En primer lugar tenemos la espironolactona, que es un diurético, pero que recordemos que su afinidad por el receptor de mineralocorticoide de alguna manera permite que tenga afinidad también por el receptor de andrógeno. Entonces lo podemos utilizar como antiandrogénico. Tenemos los antiandrógenos esteroideos como el acetato de ciproterona, que ya habíamos hablado de ella, y la abiraterona. El acetato de ciproterona puede utilizarse solo, ya vamos a ver, pero en general se usa combinado como un progestágeno en los anticonceptivos orales. Después tenemos los no esteroideos de primera generación, segunda y tercera generación, el que más se utiliza en mujeres. Todos estos se utilizan, por supuesto, en cáncer de próstata, se los traigo todos, pero los que se utilizan en mujeres son flutamida y bicalutamida. En general, la flutamida es el que más se utiliza. Después tenemos los antagonistas de la 5-alfa reductasa, que son el finasteride y el dutasteride. Importantísimo. Todos los antiandrogénicos que se unan al receptor de andrógeno son teratogénicos. Entonces debemos garantizar una anticoncepción efectiva en pacientes que tengan vida sexual activa. Esto no lo podemos olvidar porque produce alteraciones en el feto masculino. Vamos a hablar un poco de la ciproterona, bloquea la unión de la dihidrotestosterona al receptor, reduce la actividad 5-alfa reductasa en la piel, pero también reduce la secreción ovárica de andrógenos porque tiene un efecto progestágeno. Inhibe secreción de FSH y LH. Recordemos que los andrógenos inhiben básicamente LH y la LH es la que induce la producción androgénica a nivel de la célula de la teca ovárica. ¿Qué efectos secundarios tiene? Piel seca, disminuye la libido y puede haber un pequeño riesgo de tromboembolismo venoso. La dosis se puede utilizar en el anticonceptivo combinado que tenga ciproterona o además del anticonceptivo combinado dar ciproterona aparte. Generalmente se utiliza dentro de como anticonceptivo combinado. La espironolactona compite por el receptor de andrógenos, aunque es un diurético, e inhibe las enzimas necesarias para la síntesis de andrógenos, es decir, que no solo bloquea el receptor, sino que también actúa en la producción androgénica. Las dosis generalmente son entre 25 y 100 miligramos BID. Los efectos secundarios, por supuesto, la poliuria, porque es un diurético, pero con el uso prolongado disminuye la dispepsia, fatiga y trastornos menstruales. La flutamida es un antiandrógeno que bloquea el receptor, la unión de la dihidro al receptor, reduce en dosis muy altas la síntesis de andrógeno. El problema es que puede tener una hepatotoxicidad fatal, que es muy infrecuente, pero que a la paciente que le toca pues es muy grave. Se usa en dosis de 250 miligramos diarios, pero se han utilizado hasta un cuarto de la dosis con efectos adecuados. Solo debe usarse en casos resistentes a otros tratamientos, ya vamos a ver. Después tenemos la bicalutamida, que también se parece mucho a la flutamida, se une al receptor, evita la unión al receptor de andrógeno, su dosis es 25 a 50 miligramos diarios y tiene el efecto adverso que altera el perfil lipídico, entonces su uso en las pacientes con ovario poliquístico, que son la mayoría que tienen hiperandrogenismo, está limitado. También tiene hepatotoxicidad y hasta el momento hay muy poca evidencia de su uso en mujeres, casi siempre se usa en cáncer de próstata en hombres, entonces, bueno, habría que esperar mayor nivel de evidencia para utilizarlo de forma más segura. Después tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, finasteride y dutasteride. Recordemos que hay dos tipos de 5-alfa reductasa, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 actúa en la glándula sebácea, la piel de la cara, pecho y espalda, y la 2 en el cuero cabelludo, en la próstata y el vello sexual. El finasteride inhibe generalmente la tipo 2,
por eso se usa más en hirsutismo, porque puede ayudar sobre todo en alopecia, 5 miligramos diarios, y el dutasteride inhibe las dos, pero generalmente se usa también en alopecia y tiene una reducción mayor hasta del 90% de la síntesis de dihidrotestosterona. La dosis es 0,5 miligramos diarios, pero también se usa con inyecciones intralesionales a nivel del cuero cabelludo. Entonces, estos fármacos antiandrogénicos, ¿dónde actúan? Básicamente en la respuesta del órgano blanco, pero tenemos que algunos actúan en la producción de andrógeno. Entonces, están en los dos niveles necesarios para atacar el problema. Después tenemos los sensibilizadores de insulina, que el que más se utiliza es la metformina, disminuye la insulina. Ya vimos que la insulina es capaz de estimular la producción androgénica a nivel ovárico, y tenemos tanto a la insulina como a la insulin-like growth factor 1 implicados en hiperandrogenismo. Además, a nivel hepático aumenta la síntesis de la globulina transportadora de hormona sexual, entonces disminuye la fracción libre androgénica. La dosis mínimo 1500 miligramos diarios, y esto es importante. No debe usarse como por su efecto antiandrogénica como primera opción. Se utiliza en pacientes con trastornos metabólicos que ameriten la metformina, y se utiliza este efecto antiandrogénico como un efecto dentro de una miríada de cosas que tenemos que tratar. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Hay otros fármacos más efectivos. Este es un trabajo que se publicó el año pasado sobre el uso de metformina en hiperandrogenismo en mujeres con ovario poliquístico, y bueno, se vio que la metformina disminuye los niveles de testosterona total, el índice de andrógenos libres, y ellos lo recomiendan como tratamiento en las pacientes con ovario poliquístico. Hay que recordar que en el ovario poliquístico pues tenemos, la mayoría tiene trastorno metabólico, pero es importante hacer el diagnóstico de la hiperinsulinemia para poder utilizar la metformina, y como un efecto de esta metformina, la disminución del hiperandrogenismo. ¿Dónde actúa entonces la metformina? Actúa en el nivel de la producción de andrógeno y en el del transporte, porque aumenta la síntesis de SHBG. Después tenemos la hiperplasia suprarrenal no clásica. No voy a hacer simplemente muy someramente explicarles. Tenemos la paciente que es asintomática, que no tiene hirsutismo, que no tiene trastornos menstruales. Esta paciente no debe ser tratada, debe ser observada. Después tenemos la paciente que su primera manifestación es una pubarquia prematura, que tiene crecimiento acelerado, edad ósea aumentada. En esta paciente, por supuesto, es manejo del endocrino pediatra. Se le puede dar hidrocortisona, esteroides para disminuir entonces este problema, pero si no tiene ninguno de estos síntomas, simplemente se observa también. Anteriormente se trataban todas las hiperplasias, ahorita no. En la paciente con infertilidad, se le puede dar esteroides, hidrocortisona o prednisona, porque disminuye estos andrógenos, evita el exceso de progestágeno y, por supuesto, mejora la fertilidad en la paciente. Y si esto no lo mejora, pues inducción de ovulación en estos casos, porque son pacientes con disfunciones ovulatorias. En el embarazo, se ha evaluado el uso de hidrocortisona para reducir la tasa de embarazo, pero en el hiperandrogenismo clínico, que es lo que nos trae hoy a discusión, tenemos varias opciones. La hidrocortisona no ha demostrado eficacia y muchos efectos secundarios, entonces se prefiere anticonceptivos orales combinados, más antiandrógenos, ya vamos a ver, y progestágeno cíclico. Entonces, antes que todas las hiperplasias se trataban con esteroides, pues ahorita se ha visto que podemos perfectamente tratarlas con las otras opciones de fármacos antiandrogénicos y anticonceptivos. Tenemos nuevas opciones locales como el fluoridil, que son antiandrógenos tópicos, la espironolactona, la clascosterona, pero por ahora no hay mucha evidencia de la efectividad y no se recomienda. Vamos a hablar entonces qué hacemos para tratar a estas pacientes, cuál es el abordaje. Lo que se recomienda es la combinación de terapias. Podemos hacer una terapia secuencial, hay varias opciones, se puede comenzar dependiendo de la severidad, dependiendo de la edad de la paciente y otras consideraciones, con anticonceptivos, con antiandrógeno por 6 meses, después retiramos el antiandrógeno y dejamos solo el anticonceptivo.
Otra opción es al revés, iniciar con anticonceptivos por 6 meses y asociar el antiandrógeno solamente si la paciente en 6 meses no ha mejorado en cualquiera de los síntomas, el acné, el hirsutismo. También anticonceptivo combinado, ¿cómo lo vamos a combinar? Se recomienda la primera combinación, el primer antiandrógeno, la espironolactona, se puede combinar con finasteride y dejamos de último la flutamida. El finasteride recordemos que es más útil en la alopecia femenina. Y por supuesto también podemos aumentar la dosis de ciproterona o combinarlo como antiandrógeno aparte. Las recomendaciones de la Sociedad de Endocrinología es que el hirsutismo debe tratarse solo si afecta a la paciente. Y por supuesto hay que combinar el tratamiento farmacológico con el tratamiento cosmético. Ya hemos hablado que debemos estar de la mano del dermatólogo. Por supuesto se deben agregar cambios en el estilo de vida en las pacientes obesas o las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Pero yo ahí pondría cambios de estilo de vida a la que no tenga un buen estilo de vida, punto, porque los cambios de estilo de vida nos convienen a todos, ¿no? Y las terapias farmacológicas recomiendan iniciar con anticonceptivos, antiandrógenos, solamente en pacientes que tengan anticoncepción efectiva o que no tengan relaciones sexuales. Como segundo lugar, cualquier anticonceptivo es efectivo. Ellos no recomiendan ningún progestágeno antiandrogénico, aunque la experiencia que nosotros tenemos particularmente es que las pacientes van mejor con los progestágenos antiandrogénicos. Y cualquier antiandrógeno es efectivo. Entonces se recomienda iniciar con espironolactona, que tiene un perfil de seguridad mejor, y no recomienda flutamida por la hepatotoxicidad. Las terapias farmacológicas, no usar tratamientos para hiperinsulinemia cuando el único síntoma es el hirsutismo. Debe haber trastornos metabólicos para justificar este tratamiento. El uso de análogos solamente en pacientes con hiperandrogenemia importante que no mejora con los tratamientos de primera línea. No se recomiendan antiandrógenos de uso local y en pacientes con hiperandrogenemia se deben combinar siempre las medidas cosméticas con la farmacológica. En el 2003 sale esta revisión sistemática y metaanálisis sobre el efecto y la seguridad de los antiandrógenos en pacientes con ovarios poliquísticos, y la conclusión es, bueno, la misma. No hemos cambiado mucho, como de 20 años para acá. Anticonceptivos orales de primera línea, usar antiandrógenos cuando la terapia con anticonceptivos o la terapia cosmética no ha funcionado después de 6 meses, hay que esperar 6 meses de tratamiento. Y si vamos a utilizar antiandrógeno, utilizar la espironolactona porque es el antiandrógeno con mejor perfil de seguridad. La ciproterona se puede asociar a tromboembolismo venoso, y la flutamida y la bicalutamida con toxicidad hepática, y la bicalutamida con alteración del perfil lipídico, que en nuestras pacientes con SOP es una de las cosas que tenemos que mejorar. No olvidar el soporte emocional, esto es parte del tratamiento. Las pacientes, sobre todo las pacientes con acné, tienen muy alterada su autoestima, y esto hay que tomarlo en cuenta porque también el bienestar nos va a ayudar a que la paciente tenga mejor apego al tratamiento, que como vimos pues son tratamientos a largo plazo. En conclusión, el hiperandrogenismo puede ser una manifestación de un trastorno endocrino, ya lo vimos en la parte de diagnóstico, y todo trastorno endocrino debe ser atendido. El tratamiento es crónico, son tratamientos largos. En el momento que se retira el tratamiento, a los 6 meses, 1 año, vuelve el problema. Y siempre debe incluir cambios en el estilo de vida porque hace más efectivo cualquier tratamiento. Los anticonceptivos como primera línea en conjunto con el tratamiento dermatológico. El efecto del tratamiento hay que recordar que es a largo plazo, sobre todo el hirsutismo, recordando el ciclo del pelo. Y todos los antiandrogénicos son teratogénicos. Siempre hay que combinar con anticonceptivos orales en pacientes con actividad sexual o con una anticoncepción efectiva. Muchas gracias y vamos al coco. Muchísimas gracias a la doctora Paula Cortiña. Bueno, realmente ahí deberíamos estar ahorita nosotros y no aquí metidos en el auditorio, pero que viva la docencia y la academia, y los invitamos a, ya terminó este primer bloque, a que no dejen de pensar y hagan sus preguntas, que la vamos a hacer al terminar el segundo bloque. Tienen receso de media hora. Gracias.